Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, ingeniero. Muy buenas tardes, ¿cómo están a todos? Vamos a comenzar nuestra actividad del día de hoy con la práctica experimental número 6, que está relacionado con el capítulo de la estática. ¿Qué es lo que se estudia en la estática? Si recordamos un poquito el fundamento teórico, la estática es aquella parte de la mecánica que estudia el equilibrio de los cuerpos. Todos los cuerpos en equilibrio, por ejemplo, un edificio, una casa, un puente, las montañas, una mesa en nuestra vivienda, todos los objetos que se encuentran en reposo, se dice que dichos cuerpos se encuentran en equilibrio. Entonces, la estática es aquella parte de la mecánica que estudia el equilibrio de los cuerpos. En ese entendido, entonces, fíjense, tenemos nosotros el equipo de laboratorio de la marca FIBE, este equipo de laboratorio del cual este disco es el cuerpo rígido principal. Necesitamos entonces estudiar en este trabajo experimental el equilibrio del cuerpo rígido. El único objetivo dice verificar experimentalmente las condiciones de equilibrio de un cuerpo rígido. Reitero una vez más, este disco de momentos se llama así porque a través de varios puntos, como ustedes están observando en la imagen, se pueden conectar diferentes objetos de tal modo que a través de esa interacción este cuerpo podría rotar en alguno de los sentidos. Entonces vamos a estudiar experimentalmente las condiciones de equilibrio del cuerpo rígido. Bien, ¿cuáles son las dos condiciones importantes? Se dice que un cuerpo rígido se halla en equilibrio si sobre él se cumplen dos condiciones. La primera condición, la sumatoria de fuerzas debe ser igual a cero. A eso se conoce también como equilibrio de traslación. ¿Qué quiere decir que la sumatoria de fuerza es igual a cero? Que el objeto, el cuerpo rígido, no tiene movimiento de traslación. Pero sin tener que moverse de un lugar a otro, como es el caso de los discos, podría estar rotando en alguno de los dos sentidos, en sentido horario o antihorario. Para garantizar que el cuerpo no tiene traslación ni rotación, la segunda condición de equilibrio indica que la sumatoria de torques también debe ser igual a cero. Estas dos ecuaciones, como ustedes están observando, son ecuaciones vectoriales. Las fuerzas son vectores y los torques o momentos de las fuerzas también son cantidades vectoriales. Pero si las fuerzas son coplanares, como el caso del experimento, ¿qué quiere decir? Que todas las fuerzas, fíjense, se encuentran en el plano formado por los ejes X y Y, todas las fuerzas son coplanares. Entonces, esas dos ecuaciones vectoriales, estas dos ecuaciones, se transforman en tres ecuaciones algebraicas de escalares. Ya no llevan las flechitas, fíjense. La primera condición de equilibrio, la sumatoria de fuerzas en X debe ser igual a cero y la sumatoria de fuerzas en Y también igual a cero. A diferencia de la única ecuación vectorial, tenemos dos ecuaciones de sus componentes en X y sus componentes en Y. Por tanto, se ha logrado separar
los componentes en X y los componentes en Y la sumatoria de fuerzas en X debe ser igual a 0, como así también la sumatoria de fuerzas en Y también igual a 0. Y la segunda condición de equilibrio manejada a través de su magnitud y la magnitud del torque de cada una de las fuerzas, la sumatoria de torques tiene que ser igual a 0. Solo que a diferencia de esta sumatoria de torques, que es una ecuación vectorial, esta es una ecuación algebraica de escalares. Eso quiere decir que la sumatoria de los torques en magnitud, se define simplemente por el producto de la magnitud de la fuerza por el brazo de momento. Si el cuerpo pretende rotar en sentido antihorario, estamos considerando positivo, y si es que pretende rotar en sentido horario, negativo. Esta convención de signos podría ser al revés también, en sentido antihorario negativo y en sentido horario positivo. En la estática no tiene trascendencia debido a que el cuerpo no tiene movimiento. ¿Cuándo tiene importancia esta regla de signos? Cuando estudiamos la dinámica del cuerpo rígido, es decir, la rotación de dichos cuerpos. Y en el sentido de la rotación, los torques son positivos en ese caso, y en sentido contrario al movimiento de rotación, los torques son negativos. En ese sentido, entonces, vamos a verificar estas dos condiciones de equilibrio. ¿Cuáles son los materiales del sistema de experimentación? Tenemos el disco de momentos. En la parte media, disco de momentos, vamos a ampliar un poquito más. Fíjense, se encuentra una varilla en este sector, en la parte media. La parte media del disco de momentos tiene un orificio por donde una varilla delgada atraviesa, y a través de una tuerca universal en la parte posterior sujeta al disco de momentos de la varilla cuadrada para que este cuerpo no pueda caer principalmente, no pueda moverse. Y por tanto acá tenemos una articulación. ¿Qué quiere decir? Que el objeto solo puede tener movimiento de rotación en cualquiera de los dos sentidos. Y en una articulación, la teoría, la estática, dice que en toda articulación, llamada también pivote, existen dos reacciones. Fíjense, este punto de conexión se denomina articulación o pivote, y en una articulación, que es un mecanismo de conexión, esta varilla, esta barra articulada en ese punto, solo puede tener movimiento de rotación. Y en ese punto de conexión existen dos reacciones perpendiculares entre sí. Por otro lado, a través de una cuerda conectada en un punto de sujeción del disco de momentos, como ustedes ven, tiene distintos orificios, y sobre esta línea que define su diámetro, en este lugar, en este punto, se realiza una conexión, y a través de una cuerda inextensible se conecta con el dinamómetro. Este instrumento de medición de fuerzas va a medir la intensidad de la fuerza en la cuerda, que en otras palabras resulta ser simplemente la tensión en la cuerda. Eso quiere decir que a través del dinamómetro vamos a medir la fuerza que se está generando a través de la cuerda en el sistema estático. Entonces, se ha observado
que efectivamente estamos haciendo uso del instrumento de medición de fuerzas, el dinamómetro, que está sujeto a través de una pinza giratoria, que se ha sujetado adecuadamente en esta varilla cuadrada, sujeta además a través de un trípode base. Lo mismo en el caso del disco de momentos, se sostiene a través de una varilla cuadrada y el trípode base que se observa en la fotografía. He utilizado una balanza para medir la masa del cuerpo experimental y en el extremo izquierdo, a una distancia del centro, a través de una cuerda, se ha suspendido el masas con una masa adicional y por tanto tenemos el peso de este cuerpo suspendido. Se ha hecho uso de una reglita de 15 centímetros para poder tomar ciertas medidas, especialmente las longitudes del centro hacia el punto de conexión del extremo de la cuerda que conecta al dinamómetro y hacia el lado izquierdo el extremo de la cuerda que sujeta al portamasas. Esas distancias son las distancias D⁻₁ y D⁻², que se han tomado medida a través de la ejecución del experimento. Entonces, la ejecución del experimento indica lo siguiente. Con la balanza digital de la masa M1 del disco de momentos. Con esta balanza se ha medido la masa del disco de momentos y ese valor de la masa M1 es de 326 gramos. A través de la pequeña varilla delgada que se ha explicado ya, que está ubicado en el centro del disco de momentos, y con la abrazadera de ángulo recto, se sujeta por su centro el disco de momentos de manera que pueda rodar libremente. Está sujeto a través de la varilla conectada con la abrazadera de ángulo recto, que es una tuerca universal para poder sujetar ciertos mecanismos. A una distancia D⁻₁, a la derecha del centro del disco, esta es la distancia D⁻₁, fíjense, esta distancia D⁻₁ del centro, se conecta con una cuerda el dinamómetro que se sujeta con una pinza giratoria. Entonces, a una cierta distancia D⁻₁ del centro, a través de una cuerda, se conecta con el dinamómetro que va a medir la intensidad de la fuerza. Esa distancia D⁻₁ es de 9 centímetros en el experimento. A una distancia D⁻², a la izquierda del centro del disco, se suspende de una cuerda el portamasas con una masa M2. A partir del centro se mide esta distancia D⁻², de donde se suspende este cuerpo de masa M2. Y esa distancia D⁻² es 12 centímetros. Y la masa suspendida es de 140 gramos. Luego se indica, además, de que se busca la posición de equilibrio del disco de momentos guiado por la línea horizontal de su diámetro. Este disco de momentos que se encuentra en equilibrio, colocamos esta línea de su diámetro en posición horizontal y a partir de esa posición se mide la fuerza F con el dinamómetro, resultando ser 3.6 newtons. Finalmente se mide el ángulo beta, y el ángulo beta es el ángulo que forma la dirección de la fuerza F con el eje X, con la horizontal, y ese ángulo es de 30 grados. Para poder verificar
las condiciones de equilibrio, lo primero que necesitamos es convertir los datos al Sistema Internacional de Unidades. ¿Qué quiere decir convertir las masas de gramos a kilogramos? 326 gramos, el punto decimal recorre 3 posiciones, será 0.326 kilogramos. La masa M2, el punto decimal recorre 3 posiciones, 0.140 kilogramos. La distancia de sub 1, 9 centímetros, recorre 2 posiciones, se divide en 100, 2 posiciones, y el resultado es 0.09 metros. 12 centímetros en metros es 0.12, y eso es lo único que ustedes necesitan convertir. Solo las masas que están en gramos a kilogramos y las distancias que estaban en centímetros a metros. La fuerza F ya se encuentra en el Sistema Internacional de Unidades y el ángulo beta también, el ángulo de 30 grados. Con esos datos experimentales y con la constante aceleración de la gravedad en nuestro medio, 9.76 metros por segundo al cuadrado, tienen que realizar el procesamiento de datos, es decir, verificar las condiciones de equilibrio. Lo primero que tenemos que hacer después de haber logrado convertir al Sistema Internacional de Unidades, debemos realizar el diagrama de fuerzas. Ustedes ya tienen en la guía el diagrama de fuerzas. Y de este diagrama de fuerzas observamos que el peso del disco de momentos es el producto de la masa 1 por la aceleración de la gravedad. Se conoce la masa 1, la aceleración de la gravedad, y por tanto se conoce el peso del disco de momentos. Conocemos la masa 2, la aceleración de la gravedad, también se conoce el peso del cuerpo suspendido. Conocemos la fuerza F a partir del dinamómetro. Lo único que necesitamos a través del ángulo es descomponer en sus componentes rectangulares. Si este es el ángulo beta que forma con el eje X, entonces su componente en X es coseno de beta y su componente en Y, F seno de beta. F conocemos, beta también, por tanto sus componentes son datos conocidos. Esta distancia de sub 1 y la distancia de sub 2 también son distancias conocidas. Lo que no conocemos son las reacciones en la articulación. En el punto central del disco de momentos existe una articulación que al disco le permite rotar en cualquiera de los dos sentidos. Y en una articulación existen dos reacciones perpendiculares entre sí. La reacción ROX, reacción en X, reacción O quiere decir que se encuentra aplicado en el punto central o X a lo largo del eje X, y esta otra reacción ROY quiere decir que también se aplica en el centro del disco y es vertical a lo largo del eje Y. Estas dos fuerzas no las conocemos, pero se pueden conocer a través de la fuerza equilibrante. Esta fuerza F coseno de beta, que está orientado hacia la derecha, está queriendo mover hacia la derecha este cuerpo. ¿Quién se está oponiendo para que el cuerpo se encuentre en equilibrio? Esta reacción ROX. Por la tercera ley de Newton, a toda acción se genera una reacción de la misma magnitud, pero de sentido contrario. Entonces, si tiene la misma magnitud, ROX, fíjense, es igual a F por el coseno de beta. Tiene esta magnitud. Pero de sentido contrario, si el eje positivo es hacia la derecha, esta fuerza F coseno de beta es positiva y la reacción ROX es una fuerza negativa.
y la suma de fuerzas en X con seguridad va a ser igual a 0 porque F coseno de beta menos la reacción R o X menos F coseno de beta, con seguridad el resultado es igual a 0. De la misma forma, determinamos la reacción vertical. Estas tres fuerzas, masa 1 por la aceleración de la gravedad, más la masa 2 por la aceleración de la gravedad y más F seno de beta, están pretendiendo que el disco de momentos pueda caer sobre la mesa de trabajo. ¿Quién lo está equilibrando? ¿Quién lo está sosteniendo? La reacción vertical R o Y. Entonces, esta reacción vertical es equivalente a la suma de estas tres fuerzas, que quiere decir que es igual a la masa 1 por la aceleración de la gravedad, más la masa 2 por la aceleración de la gravedad, más F por el seno del ángulo beta. Reemplazamos valores en estas dos expresiones y así vamos a conocer la reacción en X y la reacción en Y en la articulación. Y por tanto, como las fuerzas ya ahora todas son conocidas, aplicamos la primera condición de equilibrio. La sumatoria de fuerzas tiene que ser igual a 0. ¿Cuántas fuerzas tenemos? F coseno de beta positivo y R o X, que ya se conoce también y además es negativo. Reemplazando dichas fuerzas, el resultado tiene que ser igual a 0. Van a bajar con 3 decimales en todas las operaciones. La segunda ecuación, sumatoria de fuerzas en Y. La reacción vertical, cuya expresión lo tenemos aquí arriba, es fuerza positiva, menos M1G menos M2G menos F seno de beta. Reemplazando en esta ecuación, también el resultado será igual a 0. La segunda condición de equilibrio, la sumatoria de torques. Sabemos que para el torque, según la teoría, en magnitud el torque es el producto de la fuerza por el brazo de momento. ¿Qué quiere decir? Que el torque de esta fuerza F es el producto de su magnitud multiplicado por la distancia, el brazo de momento, una distancia perpendicular hacia la línea de acción de la fuerza. Eso quiere decir que si la dirección de la fuerza, fíjense, se encuentra sobre esta línea de color azul, la distancia perpendicular del centro de momentos del eje de rotación de la articulación en el punto O, esa distancia perpendicular desde el eje de rotación hacia la dirección de la fuerza, precisamente es el brazo de momento, la distancia D. Esta fuerza, esa fuerza que se ha cubierto con la línea de acción de color azul, vamos a reiterar acá. Aquí está la fuerza F. Fíjense, la magnitud de la fuerza F por el brazo de momento, por esta distancia perpendicular que forman 90 grados con la dirección de la fuerza, es el brazo de momento. Si esta barra articulada en este punto por el accionar de esta fuerza está pretendiendo rotar, fíjense, en este sentido, miren, en este sentido, es antihorario y según esta convención en sentido antihorario, el torque es positivo. Positivo, la fuerza por la distancia. Y esta distancia con seguridad es la longitud que tiene esta barra. Si la fuerza estuviese orientado hacia abajo, fíjense, vamos a orientar la fuerza hacia abajo.
Entonces, el sentido de rotación, para este caso de esta barra articulada, tendría este sentido horario respecto al eje de rotación, por tanto sería negativo. Fíjense, acá el torque sería negativo, fuerza por el brazo de momento, que es toda esta longitud. Pero ahora hay un detalle importante. Si acá observamos, este es el brazo de momento, la distancia desde el eje de rotación hasta la línea de acción de la fuerza. Ahora yo les voy a preguntar lo siguiente. ¿Qué pasaría si esta fuerza, en cualquiera de los dos sentidos, su línea de acción estuviese pasando, fíjense, por el eje de rotación? Ahí está su línea de acción. Miren, aquí está su línea de acción. Por tanto, ¿cuánto vale el brazo de momento? ¿Cuánto vale el brazo de momento si su línea de acción pasa por el centro del eje de rotación? Cero, ingeniero. Excelente, muy bien. 0. Eso quiere decir que la fuerza por el brazo 0, el torque 0. Todas las fuerzas cuya línea de acción pasan por el eje de rotación, por el centro de momentos, no tienen torque. Entonces, en función de ello, la reacción en X, esta reacción en X está pasando por el centro de momentos, no tiene torque. La reacción vertical también está pasando por el eje de rotación, por el centro de momentos, no tiene torque. P1G, el peso masa 1 por aceleración de la gravedad, está pasando también su línea de acción por el centro de momentos, no tiene torque. Y lo propio F coseno de beta. ¿Quiénes tienen torque? Solo dos fuerzas. ¿Y cuáles son esas dos fuerzas? M1G, el producto de la masa 1 por la aceleración de la gravedad, fíjense, acá F seno de beta, porque M1G pasa por el centro de momentos, lo propio ROX, ROY y F coseno de beta. ¿Cuál de las fuerzas no está pasando su línea de acción por el centro de momentos? Y es precisamente esta fuerza F seno de beta. ¿Quién más su línea de acción no está pasando por el eje de rotación? El peso masa 2 por la aceleración de la gravedad. Entonces, solo estas dos fuerzas, fíjense, estas dos fuerzas, su línea de acción no están pasando por el eje de rotación. Entonces, tienen su torque. ¿Cuál es su brazo de momento de F seno de beta? Esta distancia de sub 1. ¿Cuál es el brazo de momento respecto del centro del peso masa 2 por aceleración de la gravedad? Esta distancia de sub 2. Eso quiere decir entonces que solo existen dos torques. Solo dos fuerzas tienen torque o momentos respecto al centro de momentos. El centro del disco, y es F seno de beta multiplicado por su distancia de sub 1. Todos son datos conocidos. Y solo hay que evaluar si esa fuerza F seno de beta está pretendiendo hacer rotar en sentido horario o antihorario respecto al centro. Y en ese sentido, ustedes tienen que elegir el signo más o el signo menos. No se trabaja con más menos. En cada uno de los torques, en el primero F seno de beta, por la distancia de sub 1, que es su brazo, deben elegir el signo positivo o negativo, considerando positivo la fuerza pretende hacer rotar en sentido antihorario. Ustedes tienen acá la notación en sentido antihorario. Y negativo en sentido horario respecto al centro de momentos
el centro del disco donde se encuentra el eje de rotación. Y con ese signo elegido se debe reemplazar en la ecuación de la segunda condición de equilibrio. En esta sumatoria de torques solamente van a tener estos dos términos, uno de ellos es positivo, el otro negativo. Tienen que identificar cuál de estos es positivo y cuál de estos dos es negativo. Van a trabajar solo con 3 decimales en todas las operaciones y así van a encontrar y van a verificar las dos condiciones de equilibrio. El trabajo número 6 no tiene modelos matemáticos, no tiene regresiones, no van a realizar gráficas y tampoco cálculo de errores, solamente deben reemplazar las magnitudes de las fuerzas en las dos condiciones de equilibrio y así ustedes van a verificar si el cuerpo rígido se encuentra o no en equilibrio. Realizan las conclusiones y la única pregunta del cuestionario dice: en el experimento, ¿en qué situación se encontraría el cuerpo rígido si la suma de fuerzas no fuese igual a 0 y la suma de torques igual a 0? ¿En qué condición se encontraría? Justifique adecuadamente su respuesta. Bien, habríamos terminado la explicación de la práctica experimental número 6. Es una práctica sencilla, solo tienen que verificar las condiciones de equilibrio, tienen ya todas las fuerzas, todos los torques, solo es armar las ecuaciones, reemplazar datos y verificar si el cuerpo rígido se encuentra en equilibrio. No sé si tienen alguna pregunta, alguna aclaración al respecto. Por favor, ustedes tienen la palabra. ¿No hay preguntas? ¿Todo está claro? Sí, todo claro. Muy bien, así es, perfecto. Entonces, este trabajo experimental vamos a enviar hasta el siguiente lunes a las 4:30 de la tarde, perdón, hasta las 2:30 de la tarde, van a enviar el trabajo número 6. Muy bien, entonces, solo por el trabajo número 5, algún estudiante me ha pedido que tenía alguna dificultad en enviar su informe de laboratorio y tal vez algunos estudiantes también, porque no han entregado todos los que han entregado los anteriores trabajos. Faltan como unos 8 o 10 estudiantes que todavía no han enviado. Solo informe número 5 vamos a enviar hasta las 10 de la noche. Los que están en la sala y no han enviado su informe de laboratorio, no se descuiden con la entrega del informe número 5 porque es determinante la nota de un informe de laboratorio. Entonces, hasta las 10 de la noche por este informe, porque a partir del trabajo número 6 vamos a cerrar la recepción a las 2:30 de la tarde. Tomaremos los recaudos necesarios para enviar el informe de laboratorio. Muy bien, les agradezco por la asistencia a la clase del día de hoy. Nos encontramos el siguiente lunes. Muchas gracias. Hasta luego. Luego dije, Hasta luego, ingeniero. Entonces esa ideología de One Piece, chulada, me gustó muchísimo, muy acertada y sí me gustaría verlo así. A lo mejor sí tengo sueños también, ¿no? Tengo mis metas, tengo mis planes, quiero llegar a